Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito a un nuevo episodio de su podcast de elección, el cual les recuerda que en el espacio nadie te escuchará gritar. Si esa frase les suena familiar, es porque era el tagline que se le dio al clásico de 1979, Alien el octavo pasajero por Ridley Scott, en donde la tripulación de la nave Nostromo debe de enfrentarse a un huésped indeseado, un extraterrestre que lentamente termina acabando con cada uno hasta que solamente queda Ellen Ripley, Sigourney Weaver, para hacerle frente. Y es justamente esta franquicia y el trabajo de H.G. Giger en la construcción del xenomorfo la que sirvió de inspiración para una de las franquicias más duras de las de Nintendo, Metroid. Metroid es una saga de videojuegos del tipo de acción en donde el jugador controla a Samus Aran, cazarrecompensas quien debe de enfrentarse al grupo criminal de los piratas espaciales, quienes robaron unos especímenes de la especie Metroid, extraterrestres parásitos que succionan la fuerza vital de sus víctimas. El objetivo de los piratas espaciales es poder explotar a los Metroid como sus armas biológicas personales al saquear planetas. Siendo una de las franquicias de Nintendo que se estrenó en 1986 tras The Legend of Zelda en febrero de ese año, Metroid fue un juego revolucionario por un par de razones interesantes. Era un juego no lineal en el que el jugador debía de explorar el mundo en donde Samus se encuentra, y es mediante ese proceso de búsqueda en el que no solo se desbloqueaban nuevas habilidades para Samus, sino que además aumentaba el nivel de libertad. Lugares que no eran accesibles en algún momento por no tener el arma adecuada repentinamente se abrían, dando paso a un nuevo sector para la aventura. No es por nada que hoy en día el género de acción no lineal es llamado como Metroidvania, en base a esta franquicia y a los juegos de Castlevania, que siguen un camino similar. Y quizás la mayor sorpresa del título radicaba en el personaje de Samus. Si el jugador lograba terminar con la aventura en un tiempo específico, Samus se quita el casco para revelar que es una mujer. Dramático giro, ¿no? Apuesto a que no lo habían imaginado. Esta decisión vino por parte del co-creador de la franquicia, Yoshio Sakamoto, quien en mitad del desarrollo sugirió esa idea al resto del staff. Idealmente no querían presentar la feminidad de Samus al convertirla en un objeto sexual, y es que realmente Nintendo trató de mantener la sorpresa de la identidad de género del personaje en secreto, con los manuales japoneses del juego usando pronombres neutrales, mientras que el manual en inglés usaba pronombres masculinos. Aún así, y nuevamente dependiendo del tiempo que te toma vencer el juego, la ropa en la que aparece Samus cambiará. Con el mejor tiempo, es decir en menos de una hora, muestra la cazarrecompensas en un bikini rosado. Creada por Makoto Kano, diseñada por Hiroji Kirotaki y más tarde desarrollada por Yoshio Sakamoto, el personaje de Samus es una humana, y si bien los juegos no se centran, en su mayoría, en el trasfondo del personaje, el manga oficial de Metroid, publicado en 2003 de Koji Tazawa y Kenji Ishikawa, presenta ya de forma explícita sus orígenes. Proveniente de la colonia estelar K2L, específicamente una colonia minera del planeta que fue asediado por los piratas espaciales, liderado por su comandante, un dragón de nombre Ridley. Ridley y sus piratas masacraron a todos en la colonia, aunque fueron incapaces de robar el mineral que tanto ansiaban. La única sobreviviente de la masacre fue Samus, una niña de 3 años que es adoptada por los Chozo, una raza de hombres pájaro que tenía contacto con la colonia minera. Con tal de que pudiese sobrevivir en su planeta, Cebes, los Chozo entrenaron a Samus en el arte de combate e inyectaron su ADN en su organismo, eventualmente entregándole su icónica armadura, el Power Suit, y dándole la independencia de salir de Cebes para desarrollarse individualmente, con Samus entrando a la Academia de la Federación Galáctica para así frenar a los piratas espaciales. Si bien algunos de los juegos posteriores de la franquicia darían un poco más de información de los años formativos de Samus, para bien o para mal, en un momento ella decidió irse a trabajar de forma independiente de la Federación, volviéndose una cazarrecompensas interestelar, o como diría uno de los desarrolladores de la subserie Metroid Prime, se volvió Boba Fett con un sentido de honor. A pesar de que Nintendo no sabía que era un cazarrecompensas en primer lugar, ya que tenían la idea de que Samus hace sus misiones por la bondad de su corazón y preocupación de la humanidad, es decir, un deseo altruista de una figura materna. Y ojo, Nintendo ha llamado a Samus una cazarrecompensas desde 1986, y esto ocurrió en el desarrollo de un juego que se lanzó en 2007. Metroid como franquicia ha sido considerada de nicho dentro de Nintendo,
en el sentido de que si bien ha existido desde 1986, esta ha tenido una menor cantidad de juegos en comparación a series como The Legend of Zelda, durante la misma ventana de tiempo. Claro, los juegos son altamente valorados por quienes los prueban, con Super Metroid y Super Nintendo siendo usualmente el favorito, pero no suelen despegar tanto en ventas al punto de que la franquicia estuvo ausente de la era del Nintendo 64. Sería gracias al doble golpe que sería Super Smash Bros., un crossover de las franquicias más emblemáticas de Nintendo, y el lanzamiento de Metroid Prime para el Nintendo GameCube, lo que hizo que la franquicia diera un segundo respiro en lo que se volvió quizás su era dorada durante la década de los 2000. Y es dentro de este punto en que quisiera regresar hacia donde todo comenzó, y es que dentro de la consola portátil del Game Boy Advance, Nintendo tomó la oportunidad de darle un nuevo aliento a la primera aventura de Samus mediante un remake del clásico de 1986. Estrenado en 2004, esta nueva edición fue subtitulada como Zero Mission, traducido como Misión Cero, siendo el segundo juego de la franquicia en esta consola tras el estreno de Metroid Fusion en 2002. Gracias al manual del juego, tenemos un mayor contexto sobre la historia y el setting de este, el cual nuevamente llega a ser críptico en el mismo juego, y realmente es algo que Nintendo prefiere, jugabilidad por sobre tramas complejas. En el año 2003 del calendario cósmico, se formó la Federación Galáctica, un congreso que ayudaba a la diversificación de las culturas de los distintos planetas que lo componen. Sin embargo, la paz no perduró al sufrir los constantes ataques de los piratas espaciales, a lo cual la Federación respondió al contratar cazarrecompensas para darle frente. Ya en el año 2000X5, los piratas espaciales atacaron una nave de investigación y robaron especímenes que estaban siendo estudiados, los Metroid, especie parasitaria e invasiva a la cual se les atribuye la aniquilación de su planeta natal, SR-388. La intención de los piratas espaciales era poder reproducir a la especie para usarlos como armas biológicas y así diezmar la civilización galáctica. La Federación logra encontrar el escondite de los piratas en el planeta de Cebes, pero fueron incapaces de vencerlos no solo por la violenta resistencia de los criminales, sino que también porque el escondite se encontraba en los vastos laberintos que componen el planeta. Protegidos por la inteligencia artificial Mother Brain o Cerebro Madre. Una cosa sí era segura, el proceso de crianza de los Metroid ya estaba avanzado en una habitación recóndita del cuerpo celeste. Como último recurso, la Federación contrata a Samus Aran para que se infiltre en el planeta y logre destruir la operación de los piratas espaciales desde dentro. Si bien Samus ha tenido notoriedad por su exitoso historial, gran parte de su identidad se mantiene en secreto, incluyendo el hecho de que ella creció en Cebes. Al ser un remake del primer juego, tanto en lanzamiento como cronológicamente en la franquicia, Zero Mission nos muestra de forma inmediata lo confusamente vasto que pueden ser las cavernas de Cebes. Además de una regla que perdura en la franquicia: o te adaptas o te mueres. Las especies que se encuentran en el planeta son extremadamente hostiles y sin el armamento adecuado cualquiera podría ser presa fácil de ellos. En ese sentido, Samus era la soldado perfecta para enviar a la misión, ya que los Chozo dejaron varias mejoras al Power Suit esparcidas en los distintos corredores del planeta. Misiles, la habilidad de aguantar el calor sofocante del magma, disparos cargados de hielo, bombas y electricidad son algunas de las mejoras que Samus puede recibir, siendo esta la costumbre para los futuros juegos de la serie. El juego mantiene su idea de no ser lineal en el sentido de que el jugador, si lo desea, puede tomar distintos caminos para cumplir con la misión, o como diría mi madre, el orden de los factores no altera el producto, y todos los caminos te llevan a Roma. Esto se está poniendo repetitivo. Sin embargo, la dificultad del título radicará específicamente en ello,
Ciertas áreas solamente se abren dependiendo del arsenal de tu armadura, mientras que otras se vuelven imposibles de navegar sin las actualizaciones correspondientes, como por ejemplo los sectores cubiertos de lava, cuyas temperaturas sobrepasan la protección que te da tu traje. Y es aquí donde el juego brilla. Es una prueba de paciencia y entendimiento del sector para el jugador, en donde debes de tomar decisiones óptimas para seguir el trayecto, y es que una vez que ya tienes la mayoría de las habilidades ya desbloqueadas, sientes como se te levanta un peso de encima, casi como si fueses invencible ante los monstruos que te daban problemas anteriormente. Dentro de las cavernas te enfrentas a 3 jefes, 2 de ellos siendo los altos rangos de los piratas espaciales, Kraid y Ridley. Un punto curioso con Ridley es como, a diferencia de otros villanos de Nintendo como Bowser, él no es el antagonista principal, pero sigue siendo considerado como el archienemigo de Samus, con ella odiando al dragón por haber matado a su madre y la destrucción de su hogar, mientras que Ridley aborrece a la Casa de Recompensas no solo por ser la única sobreviviente de la colonia minera, sino por cómo ella sigue dándole pelea para frustrar sus planes una y otra vez. Pese a ser visto como un simple animal salvaje, Ridley es frío, calculador y altamente sádico en sus acciones. Él derechamente disfruta las atrocidades que comete. No es por nada que el personaje es a veces nombrado como el astuto dios de la muerte. Y ya como punto aparte, Ridley fue nombrado así en honor a Ridley Scott, quien como ya mencionamos fue el director original de la primera película de Alien. El último jefe de la campaña original es Mother Brain, la inteligencia artificial de Zebes y creación de los Chozo, quien terminó traicionando y dejó que los piratas espaciales tomaran control del planeta. Al ser la verdadera líder de los piratas espaciales, se podría considerar a Mother Brain como la madre de los Metroid, y es además alguien que tiene completo desprecio por la vida orgánica, a menos que sean útiles para sus planes, con varios de los piratas siendo alimento de los Metroids una vez sueltos. Además, al ser uno de los pocos legados vivientes de los Chozos, contrasta fuertemente con Samus. El decir que la batalla contra ella es complicada es venderlo poco, ya que usa el sistema de defensa del planeta para mantener a Samus alejada de su domo de vidrio protector, y aun cuando este es roto, el cerebro puede disparar rayos de su único glóbulo ocular. Exclusivo de Zero Mission es un nivel epílogo en donde, tras escapar de Zebes luego de vencer a Mother Brain y a los piratas espaciales, poniendo fin al plan de usarla a los Metroid, por ahora, Samus es interceptada por una nave de refuerzo de los piratas, quienes la derriban de vuelta al planeta. Con su armadura sufriendo una descompostura, Samus debe de buscar un modo de escapar de sus captores, estando armada solo con una pistola adormecedora. El combate físico no es una opción, por lo que lo mejor que puede hacer el jugador es ser lo más sigiloso posible mientras avanzas por las ruinas abandonadas de los Chozo, en donde Samus debe de enfrentar al ser el único legado viviente del pueblo. Cuando finalmente lo logra es cuando recibe una nueva armadura, para así darle una última batalla a los piratas y a una efigie de uno de sus comandantes, para así escapar de Zebes de una vez por todas. Las aventuras de Samus continuarían en Metroid 2, The Return of Samus de Game Boy y su remake, Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS, pero esa es historia para otro día. Sobre mi opinión del juego, debo de admitir que los Metroidvania son juegos a los que no les tengo mucha paciencia, pero siento que como introducción tanto a este género como a la franquicia de Metroid en sí, funciona bastante bien. No solo te entrega un vasto sistema de exploración, sino que además da esa sensación de dopamina una vez que cumples ciertos objetivos. No sientes que el tiempo fue gastado en vano, y en cambio estás inmerso en la misión de Samus. Actualmente, tanto la versión de NES como Zero Mission se encuentran disponibles en la Nintendo Switch Online mediante las aplicaciones de sus respectivas consolas. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.